En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en una de esas crisis derivadas de la guerra en Ucrania, la crisis de alimentos que repercute ya en varias zonas del mundo. Para ello, nos acompañan en este estudio Sabine Grandadán, periodista independiente especializada en Latinoamérica. Bienvenida, Sabine. Buenos días. John Cerezo es responsable de campaña humanitaria de Oxfam. Bienvenido, John. Muchas gracias, buenos días. Y nos acompaña también, en duples a distancia, Jean-Pierre Dussolin, es investigador en ciencias económicas y experto en medio ambiente de la Universidad París-Este. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. La crisis de alimentos derivada de la guerra de Ucrania, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Bueno, la guerra de Ucrania ha golpeado a los mercados energéticos del mundo. Ahora el planeta afronta y enfrenta una crisis más profunda, la escasez de alimentos. Una porción crucial de cereales como trigo, maíz o cebada del mundo están atrapadas a causa de la guerra, algo que también pasa con los fertilizantes y a eso se le suma los costes energéticos. El resultado es que se están disparando los precios de los alimentos. Ahora los economistas, las organizaciones de ayuda humanitaria y las autoridades gubernamentales están advirtiendo sobre las repercusiones. Más hambre en el mundo. Una de las últimas en hacerlo ha sido esta misma semana la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, que advertía que esta situación conduciría a 10 millones de personas más a la pobreza. Destaquemos algunas portadas. Diario Liberación, aquí en Francia. Crisis de alimentos, la espada de Damocles. Dice el rotativo que la guerra, además de la destrucción en Ucrania, puede producir grandes penurias en los países dependientes de estas materias primas. Diario La Opinión analiza también esta crisis alimentaria que viene. Afirma que las producciones de trigo, maíz o aceite van a repercutir en países pobres. También encontramos referencias a este asunto en la prensa latina, como este artículo en latino titulado «Así trabaja en América Latina para evitar crisis alimentaria». Brasil, dice el rotativo, busca posicionarse como abastecedor de maíz y Argentina aumenta retenciones para controlar la inflación. Vamos a ver luego cómo afecta esta situación a América Latina, pero antes de nada, estas son las otras crisis, digamos, las crisis derivadas. No sé, Sabine, si le parece que hemos hablado mucho de la energética porque afecta aquí a Europa, pero parece que prestamos menos atención a la de los alimentos porque afecta a países mucho más pobres, en realidad. Sí, es cierto que desde Europa tenemos el tema pendiente de la crisis energética y porque nos toca, porque Rusia es el segundo exportador de crudo del mundo y Europa representa el 60% de sus clientes con el gas, el carbón y el crudo de petróleo. Sin embargo, vamos a empezar hablando ahora más y más de la crisis alimentaria porque realmente también eso puede tener consecuencias para Europa con flujos de migración muy importantes a causa de la hambruna, de las hambrunas posibles. Y además tenemos otro aspecto que nos distancia un poco más de la crisis alimentaria de momento, es que tenemos esa política agrícola europea, la PAC, que hasta ahora nos protege con excedentes, pero eso no nos protege para mucho tiempo, ni para el año que viene, por ejemplo. John, ¿cómo lo ve? Parece que hemos hablado mucho de esa crisis energética y no tanto de esta. Sí, ¿no? Además, añadiendo a lo que decía Sabine, efectivamente para nosotros desde un punto de vista humanitario y sobre todo pensando en aquellas crisis donde la tensión es más alta, estoy ahora mismo pensando en el Sahel Central, en el Cuerno de África, en Oriente Medio, ya estábamos en una situación preparatoria de una crisis alimentaria, es decir, de los últimos 2-3 años en la región de Sahel Central hemos multiplicado por 3 el número de millones de personas en inseguridad alimentaria. Ya estábamos preparándonos debido a los efectos del cambio climático después de temporadas de gran sequía en países como Somalia, como Eritrea, a una situación alimentaria terrible. Después de 2 años de COVID, el acceso y el transporte ya era más complicado y entonces la crisis ucraniana efectivamente viene a añadirse a una situación que ya era terriblemente complicada. Una crisis que efectivamente, como lo señalabas antes, Ucrania y Rusia suponen el 30% del trigo mundial. En algunos países justamente ya en situación de alta tensión
supone incluso a veces la totalidad. Estoy pensando en Eritrea, estoy pensando en Etiopía, son países que importan muchísimo. Entonces, desde el punto de vista... O Egipto, con su dependencia al trigo ruso. En total hay una estimación de un total de 44 países afectados por la paralización del llamado granero de Europa, pero entre ellos hay que destacar algunas situaciones de países muy pobres y otros con conflictos internos a los que no prestamos tanta atención. No me imagino que son estos que estábamos nombrando, sobre todo de África, ¿no? Sobre todo totalmente. Ahora mismo. Y antes mencionábamos, antes de entrar en directo, estábamos mencionando el caso del Yemen. Es un caso que es tremendamente llamativo, ¿no? Ahí es donde... El Afganistán, que ya está en una situación muy crítica frente a la hambruna de millones de personas, y como eso puede tener consecuencias más graves aún con la crisis alimentaria de ahora. Vamos a conectar con Jean-Pierre Dussolin, investigador en ciencias económicas y experto en medio ambiente de la Universidad de París. La guerra en Ucrania ha golpeado a los mercados energéticos del mundo. Ahora el planeta enfrenta una crisis más profunda, como decíamos, la de la escasez de alimentos. Y le pregunto, señor Dussolin, ¿cómo se relacionan ambas crisis, la energética y la de los alimentos? Es relevante mencionar el mecanismo de transmisión justamente de los efectos del conflicto y las sanciones que ha impuesto Rusia sobre algunos países, lo que ha generado un shock sobre el suministro de energía, petróleo, alimentos e insumos agrícolas, por ciento. Por lo tanto, el gas es una materia prima crucial para la producción de electricidad y además es una fuente de energía fundamental en varios procesos industriales. En el caso del petróleo es más fácil encontrar otros proveedores, pero esto depende justamente de la geopolítica del conflicto. Y estas sanciones también afectan alimentos, y sabemos que Ucrania y Rusia son importantes productores de trigo, maíz y aceite de girasol, y según datos de la FAO, cerca del 45% de la producción de trigo mundial se concentra entre Ucrania y Rusia, y por lo tanto el resultado del embargo económico sobre rusos y bielorrusos podría, en consecuencia, disminuir la producción de alimentos y encarecer los productos y generar más inflación aún. Si vamos a algún país de Latinoamérica, por ejemplo Brasil, la cosecha del verano en septiembre y octubre aún no tiene suficientes fertilizantes, y sin fertilizantes, han informado las autoridades brasileñas, no hay forma de evitar que los precios de los alimentos sigan aumentando en los próximos meses. Claro, como decía el señor Dussolin, el embargo a Rusia afecta también a Latinoamérica por la falta de llegada de fertilizantes a Brasil, por ejemplo. Claro, como lo comentaba el señor, Brasil, por ejemplo, depende a 80% de los fertilizantes rusos. Y a pesar de que Brasil se considera como una alternativa y una alternativa a Rusia y Ucrania por los granos para cultivar, también tiene muchas limitaciones en realidad con los problemas climáticos, el fenómeno La Niña, que se puede alargar, y sobre todo esa cuestión de producción de fertilizantes que hasta la fecha no existe realmente en Brasil y que quieren implementar ahora. Luego está en Argentina, también el caso de Argentina, claro, que también podría transformarse en un gran abastecedor, claro, en esta circunstancia. Argentina ya es uno de los mayores exportadores y productores de soya, de maíz, de trigo, de granos. Sin embargo, Argentina tiene un problema inmenso de inflación, claro, que está ahora a más de 50%, a un aumento de más de 50%. Y eso llevó al gobierno a implementar limitaciones a las exportaciones que vienen de trigo, precisamente, y también a crear como una bolsa de estabilización del precio del trigo, como para luchar contra la especulación sobre los precios del trigo y para contener la inflación interna, y también una medida para proteger las reservas internas de trigo. Y además el problema de Argentina, como lo mencionaba, es que ha vendido ya la cosecha de este año, está a 95% ya vendida. Así que no hay mucho de sobra. No hay mucho margen de maniobra. Las primeras estimaciones sugieren que al menos 10 millones de personas más podrían verse empujadas a la pobreza solo por el aumento de los precios de los alimentos. Lo ha dicho esta misma semana la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen.
¿Qué se puede hacer ante ello, Jon? Yo creo que ya me estaba haciendo reflexionar justamente sobre varios de los elementos que podemos poner encima de la mesa y sobre todo desde nuestra posición como organización humanitaria pedir a los países qué más pueden hacer. Estamos hablando de... O sea, lo primero, voluntad política. Desde luego. Al final hay una cuestión también casi de reflexión general a proponer. No es una cuestión muchas veces de producción, de abastecimiento en sí, es una cuestión a veces de acceso, ¿no? En los espacios donde nosotros trabajamos, por ejemplo, es la limitante de un aumento del precio. Pensar que en países muchísimo más pobres que Francia la cesta de la compra puede costar 2-3 veces más es para darnos una idea. Pensar que, por ejemplo, antes comentaba el caso del Yemen, hay una crisis del carburante muy fuerte desde hace años, mucho antes de que la cuestión ucraniana estuviera encima de la mesa, y eso nos preocupa porque eso es limitar el acceso humanitario a personas que están hoy en día en situaciones extraordinariamente complejas. Entonces, desde luego, permitir un acceso de las poblaciones y países en situación más difícil a los stocks que pueda haber alimenticios en el mundo, asegurarse de que la especulación no avanza y de que estamos hablando de alimentación en zonas de inseguridad alimentaria y sobre todo apelar otra vez a los países que más pueden a que financien a la altura de las necesidades todas las respuestas humanitarias. Es decir, por poner un ejemplo, en los países del Sahel donde nosotros trabajamos, a veces los planes de respuesta llegan a altura de 40-45%. Estamos hablando de que hay millones de personas que están en necesidad que se quedan fuera del plan. Entonces, yo leí también que la PAM, el Programa Alimentario Mundial de la ONU, está alertando sobre las dificultades para financiar esa crisis alimentaria porque ya no tienen el presupuesto para tener una respuesta adecuada, ¿no? Sí, es triste, pero ya veíamos desde el primer momento y apelan también precisamente a aumentar el presupuesto. Fíjense que la señora Yellen sugirió esta misma semana que los prestamistas con sede en Washington podrían proporcionar ayuda a las personas vulnerables, impulsar inversiones en agricultura y ordenar las cadenas de suministro para abordar las necesidades críticas como los fertilizantes. Es decir, habla en el fondo de acuerdos gubernamentales, de voluntad política, porque ordenar esas cadenas de suministro podrían paliar bastante la situación que hay en la actualidad. Desde luego, pero no son cambios tipo de estructurales que van a tomar mucho tiempo. De momento no tenemos respuesta inmediata a la escasez del trigo, de los granos en general. Y bueno, hay una iniciativa que yo, me di cuenta de los organismos internacionales, como Jon mencionaba, pero también de la UE, de la Unión Europea, que se está trabajando, no está llevada al cabo hasta ahora, pero es una iniciativa bajo propuesta de Francia para ayudar a los países que están muy dependientes del trigo, como Egipto, los países mediterráneos y también el norte de África, para ayudarles precisamente a implementar más políticas agrícolas, más bueno, es un esfuerzo de solidaridad, pero también de apoyo a largo plazo. Voy a hacer en este punto una breve pausa, pero enseguida volvemos hablando de la crisis de los alimentos aquí en Primera Plana. Hasta ahora. La guerra está a las puertas de Europa y recuerda horas sombrías de la historia. La comunidad se ha organizado para darles ropa. France 24 está pendiente de los acontecimientos en Ucrania. Con nuestros equipos en el terreno y desde nuestros estudios lo mantenemos al tanto. Siga informado, siga al día. Liberté, égalité, actualité. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Miles de personas cada año se ven obligadas al éxodo, a huir de sus países en busca de una vida mejor. Llevamos una mirada humana a la migración masiva en América Latina y en el resto del mundo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y france24.com.
France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de la crisis de alimentos derivada de la guerra de Ucrania. Lo hacemos con Jon Cerezo, responsable de campañas humanitarias de Oxfam, Jean-Pierre Dussolin, investigador en ciencias económicas y experto en medio ambiente en la Universidad de París Este, y Sabine Grandadán, periodista independiente especializada en Latinoamérica, que nos estaba hablando precisamente justo antes de ir a la pausa de un proyecto francés. Sí, un proyecto bajo una propuesta francesa, pero de la Unión Europea, que se está trabajando ahora, que está apelando a más miembros de la Unión Europea a juntarse. Y el programa se llama FARM, y se trataría de 3 puntos, un apoyo, que, bueno, para mí el más importante, apoyo a implementar políticas agrícolas más evidentes en el cono norte de África, en los países mediterráneos y también en África, en el continente, apoyo al desarrollo con programas de implementación de fertilizantes, de granos. Enseguida, para el corto plazo, sería una ayuda solidaria con granos, con los excedentes europeos. Y también el otro punto sería más formación y cooperación intrarregional a ese nivel del Mediterráneo, por ejemplo. Jean-Pierre Dussolin, una proporción crucial del trigo, del maíz y de la cebada del mundo está atrapada en Rusia y en Ucrania a causa de la guerra, y también una buena proporción de fertilizantes, como comentábamos antes, del mundo que está atascada. Creo que en el caso de los fertilizantes es Rusia y Bielorrusia. ¿A quién afecta más estos atascos y qué consecuencias tienen? Justamente para responder su pregunta, podemos ir a un artículo escrito en el 2014 por un investigador, Peter Havlik, del Instituto de Estudios Económicos Internacionales, quien midió justamente el impacto que produjo en los países europeos la crisis de anexión de Ucrania a Rusia justamente en el año mencionado, y su estudio dice que se produjo una disminución del 8% del PIB en Ucrania y del 1% justamente del PIB ruso entre el año 2014 y 2016, pero también se produjo una disminución no menor y afectó a los países de Europa dependiendo justamente de la exposición y de la duración del conflicto a la época de la anexión de la Crimea. Ahora bien, si vamos a Latinoamérica, aunque el volumen de negocios claramente de Rusia es bajo en comparación con otras regiones del mundo, hay ciertos sectores productivos que se están viendo afectados por la guerra, como los productores de banana en Ecuador, la carne colombiana y los importadores de fertilizantes brasileños que lo utilizan para la producción de la soya. En este sentido, también Brasil importa cerca del 80% de los fertilizantes que utilizan los agricultores, y el 20% de ese volumen proviene de Rusia, su principal proveedor. Pero las capacidades exportadoras rusas se ven afectadas por las sanciones económicas justamente que vienen de Occidente, al igual que ocurre con su vecina bielorrusa, otro gran proveedor de fertilizantes durante justamente este periodo de guerra. Por lo tanto, queda mucho que decir al respecto. Y luego está, me imagino que desde las organizaciones humanitarias, John, estáis tratando mucho el tema, las crisis superpuestas. Es decir, veníamos de la crisis del COVID y ahora tenemos esta. Y luego, sobre todo, países que están en permanente bucle de crisis. Los países que padecen, por ejemplo, conflictos prolongados. Hablábamos antes de Yemen, también Siria, Sudán del Sur, Etiopía, que ya estaban enfrentando graves emergencias alimentarias. La COVID y ahora esto. Me imagino que tendréis detectados países que estén al borde del colapso. Sí, totalmente. En fin, me permite usar la expresión de llueve sobre mojado. Es decir, para muchas poblaciones, al final, esto es una crisis más, una nueva crisis. No por ello deja de ser, evidentemente, muy fuerte y tiene un impacto terrible sobre la población, pero haciendo un poco una perspectiva mínimamente histórica, efectivamente, estamos hablando de países que ya estaban en una situación terriblemente complicada. Mencionaba antes, en los últimos 2-3 años, multiplicada por 3 la población en el Sahel central en situación de inseguridad alimentaria. Yemen, 7 años de guerra, y no me quiero marchar aquí como humanitario sin mencionar que al fin y al cabo y al final del día los mapas del conflicto y de la inseguridad alimentaria se superponen. Es decir, hoy en día el conflicto, la guerra, sigue siendo el principal motor para la inseguridad alimentaria. Al final el carburante, el precio del carburante se suma, al final el COVID y sus restricciones de acceso se suman. Entonces, efectivamente, hay países a los que realmente tenemos que mirar. Mencionabas al principio, ¿no?, la diferencia de atención. A nosotros nos preocupa la diferencia de atención política, la diferencia
transferencia de atención desde la financiación. Al final hay una cuestión mediática, pero nosotros, a los países que a más veces pueden... va junta, ¿no? La mediática y la política. Totalmente. Una vez que los medios dan el paso, los políticos van un poco de la mano. y la sociedad también, ¿no? Al fin y al cabo son vasos comunicantes. Totalmente, pero lo que sí que le podemos pedir más a los gobiernos es que sean más coherentes con los acuerdos internacionales, más coherentes con las necesidades que están expresadas claramente en todos los programas de ayuda humanitaria. Estábamos mencionando antes el Programa Mundial de Alimentos, que hizo ya una llamada a todos los gobiernos ricos avisando de que esta ya tendría un impacto rápidamente sobre el precio y la capacidad de abastecer en alimentos a poblaciones ya en estrés alimenticio. Entonces, necesitamos que efectivamente la atención esté puesta también en esos países que llevan una trayectoria de gran dificultad y de inseguridad alimentaria. Los economistas esperan que la guerra infle aún más los precios de los alimentos. La inflación a medio y largo plazo no solo tiene consecuencias para los bolsillos, sino, y paso a un punto más político, Sabine, sino que hemos visto también que en la historia hay escenarios hiperinflacionistas de los que han emergido populismos y oscurantismos muy preocupantes. Sí, por supuesto. Y también otras consecuencias que son medidas proteccionistas, como que se puede entender, ¿no? Como en el ejemplo en el caso de Argentina ahora con la inflación que tiene desde ya años, pero también en Venezuela, por ejemplo, medidas de restricción de la economía a la abertura mundial. Pero al fin y al cabo, los productores como Brasil y Argentina, yo creo que por el interés que tienen en el aporte de divisas que eso les puede traer, van a considerar un aumento enorme de su producción. Pero eso no será este año, sino el año que viene, quizás. No se sabe. Depende de los factores que hemos evaluado, como las condiciones climáticas. A mí lo que me preocupa también, además de esa inflación y de las reacciones quizás proteccionistas de algunos países, es que, por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro considera como una buena oportunidad de poder cultivar más, porque eso le aporta, como se dice, agua a su molino, de cultivar y desforestar mucho más en Amazonía. De eso no hemos hablado, pero yo creo que es un tema pendiente para los años que vienen. Bueno, a pesar de que podemos ver si Bolsonaro se queda o no, pero a pesar de este problema, los impactos ambientales de esa crisis alimentaria van a ser muy fuertes. Hay otros obstáculos, además. Naciones Unidas estimó que hasta un 30% de las tierras de cultivo ucranianas podrían convertirse en zonas de guerra, y debido a que millones de ucranianos están huyendo del país o sumándose al frente de batalla, hay mucha menos gente que pueda trabajar el campo. Además, no sé si hablamos de un problema que tardará en solucionarse por completo años, teniendo en cuenta estos factores. Es decir, además de que estamos en un granero, incluso cuando la situación esté pacificada, ¿no se habrá resuelto todavía este problema? Además, yo creo que hay que recordar también la situación en Ucrania. Nosotros nos permite el estar presentes en Polonia, ver un poco qué es lo que está sucediendo. Hablábamos antes de cifras, es un poco complicado, pero hablamos de más de 5 millones de refugiados. Es una barbaridad en el tiempo que llevamos. Claro. Más de 12, 15 millones de personas dentro del país que están ya en situación de emergencia. Entonces, desgraciadamente, las lecciones nos dicen que los conflictos pueden tardar poco en empezar, mucho en solucionarse o en disminuir su impacto. En cualquier caso, toda la ayuda tiene que movilizarse. De hecho, se acoge con buena perspectiva la Directiva Temporal de Protección de la Unión Europea, que permite que todos los ucranianos sean refugiados en el momento de llegar. Hace falta extenderla y hace falta efectivamente rápidamente movilizarse para esas zonas que van a verse afectadas, pero efectivamente, como en todo conflicto, nuestra posición no puede ser otra. Cese de las armas, que se abran diálogos, que se abra la paz y que se permita el acceso sin ningún tipo de restricción a los actores humanitarios. Es verdad esa frase, qué fácil es o qué rápido se comienza un conflicto y lo que tarda luego en cicatrizarse. Señor Dussolin, los precios de los alimentos, los fertilizantes, el petróleo, el gas e incluso los metales como el aluminio o el níquel, también los costes del transporte. El desastre de esta crisis de alimentos pone al descubierto las consecuencias de una guerra en un escenario de globalización y de interconexión total de toda la economía.
Es evidente que existen cadenas de suministro que están siendo afectadas, pero más allá de eso, la pregunta es qué tan rápido puede adaptarse la oferta a la demanda existente por alimentos e insumos utilizando este concepto de globalización, para evitar justamente el aumento del precio de los insumos a causa de la demanda. Esta velocidad de adaptación dependerá justamente de las coordinaciones políticas que se están haciendo en todo el mundo. Un ejemplo de esto son justamente las acciones tomadas por los ministros de Agricultura de las Américas en una reunión reciente de la OEA. Y también parte de estas acciones pueden tratar de reducir los efectos de los altos precios y buscar una salida para el sector agrícola. Por ejemplo, en Brasil se realizó una disminución de cerca del 34% del flete marítimo, o una parte del flete, teniendo en cuenta que una parte importante de los insumos importados por Brasil aprovecha justamente esta interconexión global de toda la economía. Desde hace tiempo, además, el aumento de los precios de los alimentos ha sido un catalizador de revueltas sociales y políticas en países pues, pobres, árabes, africanos, y muchos de ellos subsidian alimentos básicos como el pan para evitar este tipo de problemas. ¿Creen que pueden existir estallidos de este tipo a partir de la guerra en Ucrania, a partir de ahora? ¿Vamos a asistir a ellos? Sí, es una amenaza. Sí, ciertamente se pueden producir levantamientos como en el 2010 y incluso una nueva primavera árabe, como se produjo en esa época, y yo temo de que eso ocurra porque cuando vemos que Egipto, por ejemplo, con 100 millones de habitantes, como ya decimos, está dependiente a 60% del trigo ruso y ucranio, nos podemos preguntar cómo van a hacer, cómo a pesar de la solidaridad internacional, de programas de apoyo y todo lo que sea, no podemos resolver y compensar rápidamente la ausencia de cosechas de Ucrania ahora. Así que es una amenaza muy grande. Sí. ¿Estallidos sociales, John? Yo creo que, permitidme que me repita un poco, pero efectivamente son factores que se retroalimentan en cierto sentido. Donde hay conflicto hay una falta de acceso, humanitario y una falta de acceso de las poblaciones en necesidad a esa ayuda humanitaria. Suele haber un aumento del precio del carburante y eso al mismo tiempo produce mayor tensión. Es decir, son factores que desde luego van de la mano uno del otro. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado hoy. Me quedo ya sin más tiempo y a todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.